Hermano José Antonio, Sí. el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una oración al Señor para que nos bendiga y podamos aprovechar el estudio de tu palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, ayúdame. Queremos salir de la ignorancia. Jesús ya nos advirtió. Él, antes de morir, les dijo a los apóstoles que nadie os engañe. Ayúdanos a crecer en sabiduría para que tu gracia nos fortalezca contra el enemigo y podamos experimentar tu gloria y tu salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, Amén. el tema de hoy se titula Origen de la Iglesia Adventista. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender y conocer mejor las características de la Iglesia Adventista, que es la nuestra, y por esa razón el acierto y el don que hemos recibido cada uno de nosotros de ser miembros de la Iglesia Adventista. Recordemos, queridos hermanos, que Apocalipsis capítulo 10 describe en minucioso detalle la historia de los orígenes del movimiento adventista. Vamos ahora a estudiar brevemente, repasar la secuencia de eventos del capítulo 10 de Apocalipsis. Dice que el ángel poderoso desciende del cielo a la tierra, versículo 1. Se describen las características físicas del ángel, luego lo veremos. Este ángel trae en su mano un pergamino abierto, lo cual significa que ya lo había abierto antes de llegar a la tierra, versículo 2. Coloca el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, versículo 2, dando a entender que es dueño de toda la tierra, es decir, del universo. Es un símbolo. Habla con el rugido de un león, lo cual causa un eco que repica como 7 truenos. Juan comprendió el mensaje de los 7 truenos, pero el ángel le dijo que lo sellara y no lo escribiera. Después veremos lo que decían estos 7 truenos. Con la mano derecha levantada hacia el cielo, el ángel poderoso hace un juramento en el nombre del Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, y dijo, el tiempo no será más. Eso también lo estudiaremos. Es decir, podemos ya avanzar. Se refiere al tiempo profético. Tiempo profético. De alguna manera es un simbolismo para comprender que ya no hay más profecía, porque estamos ya en el tiempo del fin. Sigamos. Una voz del cielo le dice a Juan que le pida a este ángel poderoso el librito que tiene en la mano. Versículo 8. Juan va al ángel y le pide el librito. Y el ángel le dice que el libro será amargo en tu vientre, en el vientre de Juan, y dulce en tu boca. Esto es un orden inusual, pero ahora veremos qué sentido tiene. Sigamos. Y esto es el versículo 9. Sigamos. Luego Juan explica que tomó el libro y se lo comió. Y fue dulce en la boca y amargo en el vientre, que es un orden normal. Antes era un orden anormal. Primero decía que el vientre, en el vientre sería amargo y después dulce en la boca. Pero aquí
Juan toma el librito, lo come y experimenta que es dulce en la boca y amargo en el vientre, que es un orden normal. Versículo 10. Todo esto lo explicaré. Después de la experiencia agridulce, fijémonos bien en esto, el mismo ángel poderoso le mandó a Juan que profetizara de nuevo a muchas gentes, naciones, lenguas y reyes, versículo 11, y se refiere a este librito. Y esto también lo vamos a explicar, porque Juan, fijaos bien, cómo podía profetizar a muchas gentes, muchas naciones, muchas lenguas, muchos reyes. Esto es un simbolismo. Entonces, comencemos pues por Juan, el profeta que escribió y apóstol del Apocalipsis. Realmente Juan es una persona, es un simbolismo, en este caso, una persona representativa. Ya podemos decir algo. ¿De qué representa Juan? De la iglesia adventista, queridos hermanos, que en el tiempo del fin tenía que anunciar el juicio, la segunda venida de Cristo, el sábado, y en general toda la palabra de Dios. Sigamos. Este ángel que tenía el librito en la mano presenta un mensaje de extensión global a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto lo vemos en Apocalipsis 14:6. Entonces, Apocalipsis 10. William Shea explicó la razón por la cual las acciones de Juan de predicar a toda gente, tribu, lengua y tal, simbolizaban la misión que toda una organización tenía que llevar a cabo para explicar este librito, que en realidad este librito de a ver, un momento porque ahora se me ha ido, que luego lo explicaremos, porque en este momento se me ha ido la idea. Entonces, dice William Shea, Juan representa a aquellos que proclamarán este mensaje final. Hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a muchas gentes, naciones, lenguas y reyes, a los cuales se les mandó que lo llevara. Por tanto, debemos esperar que este mandato en el tiempo del fin sea cumplido por un grupo o un movimiento. Esto es lo que explica, es decir, la Iglesia Adventista. Este librito es el librito de Daniel, ¿sí? Que el libro de Daniel tiene dos partes, del capítulo 1 al 7, que están escritas en arameo, y el capítulo 8 al 12 escritas en hebreo. Y esta segunda parte es el librito que este ángel poderoso llevaba en la mano. Es el librito donde de ahí surge la Iglesia Adventista, el día del juicio, 8:14, que dice que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Todo esto, de ahí surge este movimiento de estudio, Guillermo Miller, etc. Y se hace realidad lo que Daniel manifestó como profético, y ahora Juan cumple esta realidad, describe este movimiento en la persona de Juan. Es decir, que el libro de Daniel es una profecía. Y el libro, y
Juan, es decir, este capítulo Apocalipsis 10 de Juan es la realización de esta profecía. Aquí, sí. O sea, el descubrimiento o la revelación que le dio Dios al hermano Miller cuando él estudió el libro de Daniel y se dio cuenta que la profecía de las 2300 tardes y mañanas se estaban cumpliendo y según las fechas que estuvieron mal tomadas al principio, daba que era el 22 de octubre del 1844. Primero creían que era en el 1843. Entonces, aquí en el versículo que a Juan se le dice, el librito te será amargo en el vientre y dulce en la boca, fue porque para ellos eso fue una gran noticia, una bendición. Cristo iba a venir a purificar el santuario que creían que era la tierra, pero no era la tierra, era el santuario celestial. Entonces, ¿por qué les amargó el vientre? Porque después de ser una noticia tan grande y de haberse ellos preparado, porque ya Dios venía a redimirnos o a redimirlos a ellos, todo se convirtió en un chasco, porque Dios no vino. Dios se pasó de un lugar a otro a purificar el verdadero santuario que está allá en el cielo. Eso es lo que yo Muy bien, muy bien. Sí, lo vamos a profundizar. Sí, exactamente, sí. Muy bien, está ahí dentro de todo lo que vamos a ir explicando. Hay un detallito que vamos a conocerlo. ¿Quién es este ángel poderoso y mensajero? Es muy bonito esto. Elena White explicó la identidad de este ángel poderoso y dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan diciéndole que había que predicar a toda lengua, pueblo, nación, etc. No es ni más ni menos que Jesucristo. Es decir, el mismo Jesucristo preparó la iglesia adventista, queridos hermanos. Entonces, yo diría, tenemos que estar muy agradecidos al Señor por ser adventistas. Este es un regalo que no nos merecemos. Ya hablo por mí, que no me merezco, porque es precisamente toda la muerte del Señor en la cruz, ¿sí? Toda la gracia recibida, ahora nos toca a nosotros presentarla, ¿sí? Como la última oportunidad hasta que venga el Señor. Sigamos, queridos hermanos, descifrando el misterio de los 7 truenos que hemos leído en el capítulo 10 de Apocalipsis. Dice, Elena White recalca 3 cosas en cuanto a los 7 truenos. Primero, los 7 truenos anunciaron una delineación de eventos que iban a ocurrir entre 1842 y 1844, que es lo que ha indicado la hermanita Ivette, de que en esta confusión que tuvo Guillermo Miller y todos los que seguían a Guillermo Miller, ¿sí? Entonces fue desde 1842 y 1844 una serie de eventos que ocurrieron y que realmente pues fue muy decepcionante, ¿verdad? Por eso habla de que estos 7 truenos, Daniel los comprendió, supo que iba a venir una confusión. Y mira cómo el ángel poderoso dice que sería amargo en el vientre, pero luego dulce en la boca. Es decir, un orden inusual, porque primero cuando tú tomas algo, primero es en la boca y luego el vientre. Es decir, que hubo una confusión tremenda, ¿sí? en este misterio. En estos 2 años sobre todo. Segundo punto, la gente que vivió durante los años de 1842 a 1844 no debía entender el mensaje que impartieron los 7 truenos. Estaba vedado, ¿sí? Y tercero, la razón por la cual no debían comprender estas cosas era para probar su fe. Queridos hermanos,
Esto es muy importante, ¿sí? Porque hay un refrán, que no un refrán, no, una expresión, es decir, un escrito, unas palabras de Pablo, ¿sí? En el segundo libro de Tesalonicenses, que dice, el que no trabaje, que no coma. Es decir, que si no estudiamos, si no vamos a beber y a comer de la palabra de Dios, si no nos acercamos a la gracia de Jesucristo, no vamos a entender nada y nos vamos a perder. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Y esta prueba significa el sacrificio, el tiempo, el esfuerzo, el dinero, la vida que nosotros tenemos que poner para poder ser adventistas, seguir a Jesucristo en este momento de la historia y anunciarlo a los demás. Dice que después de 1798, el mensaje del librito se iba a comprender y proclamar, es decir, cuando viniera el tiempo del fin. Entonces, y sabemos que esta fecha es muy importante porque es cuando el cuerno pequeño queda destruido, ¿sí? Por Napoleón, es decir, este general Berthier y el Papa, desgraciadamente, pues esto es así, pues fue muerto, asesinado, pero que realmente, digo desgraciadamente porque es una muerte de un ser humano, pero que ese cuerno pequeño tenía que ser destruido y empieza el tiempo del fin. Sigamos. Vamos ahora a describir un poquito la historia del movimiento adventista que nuestra hermanita Inés ha iniciado un poquito, ha dado pie a esto, y decimos, los 7 truenos le anunciaron a Juan Evangelista, el autor del Apocalipsis, que los que proclamarán el mensaje del juicio en 1843 a 1844 iban a sufrir una serie de chascos. ¿Sí? Es decir, que este misterio de los 7 truenos iba a llevar a una serie de personas a unas conclusiones equivocadas, porque eran estudiosos. ¿Sí? Los que no estudiaron nada no tuvieron ningún chasco, pero esta nada es que no van a comer de la gracia de Dios y de la salvación, queridos hermanos. Los que proclamaron el mensaje del juicio, primero anunciaron que Jesús iba a venir en la primavera de 1843. Un chasco, y todos burlándose. Luego, en el otoño de 1843, otro chasco y otra burla. Luego, en la primavera de 1844, otro chasco y otra burla. Y finalmente, luego también en el otoño de 1843, luego en la primavera del año 1844, y al final dice que el 12 de agosto de 1844, Samuel Noe demostró que las fiestas otoñales debían cumplirse en la fecha exacta, estamos en 1844. Según Levítico 23, el día de expiación ocurriría el día 10º del mes séptimo, que en 1844 caía el 22 de octubre. Fijaos, la gracia del Señor. El que busca encuentra. Llamad y se os abrirá. Pedid y recibiréis, decía Jesús a los apóstoles y a nosotros. Y al final descubrieron, el Señor les dio a conocer el mensaje de los 7 truenos, que era el comienzo del juicio. Veamos ahora este juicio vamos ahora a decir brevemente cómo es, porque las demás iglesias están todas equivocadas. Fijaos bien el credo católico que dice que Jesús vendrá aquí a la tierra a juzgar a vivos y muertos. Que cuando venga Jesús es cuando será el juicio. Fijaos el error. Luego también otro error de la Iglesia Católica y de la demás. Este error de la Iglesia Católica respecto a que vendrá a juzgar vivos y muertos cuando en su segunda venida, por lo que los protestantes y otras denominaciones. Pero que
nosotros, por la misericordia de Dios, sabemos que ese juicio se realiza en el cielo antes de que Jesucristo venga a la tierra. Y asimismo, los santos, es decir, muere una persona y ya se está definido que va al cielo, al infierno y al purgatorio. Y luego la Iglesia Católica define a algunos de los que han muerto, ya que son santos y que están en el cielo. Esto no está en la palabra. Fijaos que este tema es profundo para nosotros los adventistas, que tenemos la luz, tener que anunciarlo, porque es que el engaño es tremendo. Sigamos. Dice que los 3 pasos, el juicio tiene 3 pasos. Se abren los libros y se examinan los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Eso en el cielo. Que ahora se está haciendo el juicio en el cielo. Estamos en el tiempo del juicio. Segundo, cuando concluye el examen de cada persona, de todas las que Dios le ha dado vida aquí en la tierra, y cuando ya todo ser humano haya sido juzgado, el Padre entrega a Jesús el reino. Ese reino no es la tierra. Ese reino son los salvados. El reino son personas. Ciertamente estamos en la tierra, viendo una tierra nueva, estaremos en la tierra nueva. Pero el reino de Jesucristo somos los que creemos en Él y seremos salvados. Eso será el reino de Jesucristo, que el Padre le dará a Jesucristo. Todos los salvados, seres humanos salvados. Y tercer punto, Jesús y sus súbditos toman posesión del reino. Que este reino, de alguna manera también, es la esposa de Cristo. ¿Sí? Y que esta esposa, somos sus súbditos, formamos con el Señor el pueblo de Dios. Y realmente nosotros somos el reino, que te estamos diciendo ya varias veces. Esto puede salir alguna idea, porque Jesús, cuando venga en su segunda venida, se habrá casado ya con su esposa. La esposa somos nosotros. Es decir, que la boda se realiza en el cielo, queridos hermanos. Y eso está representado por las bodas en el oriente. Es decir, en el oriente, el esposo va a casa del padre con un testigo. Y allí en la casa del padre de la novia no está presente. El esposo con el testigo y con el padre allí en casa, hablando con el padre de la novia, hacen el contrato y se realiza la boda. Y cuando ya ante el padre y el testigo, el esposo ya ha sido admitido y declarado como esposo, entonces el esposo va a buscar a la novia. Y aquí están las vírgenes, amigas de la novia, esperando al esposo y la esposa esperándole. Y esto es lo que ocurre también en el cielo. En el cielo es la boda. En el cielo el Padre le da a Jesús el reino. Es decir, se realiza la boda. Y luego ya Jesús en el cielo, hecha ya la boda, va a buscar a su pueblo, ¿sí? Que es su reino. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Una experiencia dulce y amarga. Vamos a completar lo que ha introducido la hermanita Irene. El mensaje del juicio que fue proclamado por los mileritas significaba que Jesús iba a venir a purificar la tierra con fuego para establecer su reino eterno. Esto es lo que esperaban los estudiosos de este versículo 8:14 de Daniel. Antes del rechazo, Miller descartó la posibilidad de que lo que había que purificar era el cielo, pues pensaba que en el cielo todo era puro y nada había que purificar. Era la primera idea lógica de Guillermo Miller. Lo que va a ocurrir va a ser el fin del mundo. Miller
no entendió que en Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23, dice que Jesús necesita purificar el santuario celestial con su propia sangre. Es decir, que el santuario celestial necesita purificación. Y esto se aplica también a la purificación del santuario y a la purificación de toda la humanidad. Porque, bueno, digamos, los que proclamaron la venida de Cristo en 1844 estaban equivocados en el evento y el lugar. El evento era el matrimonio en el cielo y el lugar era el cielo. Ahí es donde se hace el juicio, que son las bodas del Cordero con su amada, ¿no? Que somos nosotros. Digamos, Hiram Edson escribió: confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus ángeles. Teníamos altas expectativas y así veíamos y así velamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que el reloj marcó las 12 de la noche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto el 22 de octubre de 1844. Esto es lo que ocurrió. Entonces, este chasco, queridos hermanos, el chasco adventista, no es el primer chasco en la historia de la redención del ser humano. Los apóstoles pasaron por un chasco igual o peor. Vamos a describirlo. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando le preguntaron a Jesús, maestro, ¿esta hora cuando vas a instaurar tu reino? Digo, ¿tienen cómo estaban los apóstoles en la entrada de Jesús en Jerusalén? O conscientes de morir en la cruz. Al viernes siguiente. Dice, la experiencia de los mileritas fue muy semejante a los discípulos de Jesucristo después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Fijaos allí, además todo lo organizó Jesucristo. Y Jesucristo sabía que los apóstoles no entendían, pero él tenía que realizarlo porque la profecía de las 40 semanas se estaba cumpliendo. Faltaban unos días para cumplirse y Jesús tenía que seguir adelante. Y entonces los apóstoles fueron probados en su fe. Un chasco tremendo. Sigamos. Dice, Jesús mismo organizó este evento y sabía que los seguidores de Jesús estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que Jesús iba a establecer. Los discípulos quedaron severamente chasqueados, porque la fecha era tanta, pero lo que iba a ocurrir era un error, lo que ellos pensaban. El pequeño remanente que permaneció fiel a pesar del chasco, y aquí vemos, formó era un pequeño rebaño. Y claro, los apóstoles se sacrificaron, siguieron a Jesucristo, y entonces siguieron a él después del chasco. Pero la inmensa mayoría, fijaos, solamente en la multiplicación de los panes dice que había 5.000 personas. Es decir, había miles de personas que querían a Jesucristo y que le seguían. Pero aquí en este chasco quedaron 120. Lo que le pasó a los mileritas. En el chasco del 22 de octubre de 1854 quedaron un puñadito. Porque trabajaron, porque el que no trabaja, que no come. El que no se esfuerza por la palabra de Dios y por el estudio, pero sino de la palabra de Dios, puede tener un chasco, pero si ha trabajado, seguirá adelante. Pero el que no trabaja, es decir, hay una ley muy importante. Todo lo que te den a ti gratis, te va a hacer daño. Uno tiene que ganarse el jornal. Y entonces sabes apreciarlo. Si superas todos los chascos. Bueno, vamos a terminar, queridos hermanos. Y ahora es cuando viene el nacimiento ya puntual de la Iglesia Adventista.
Fijaos bien. Visión de Epton, Hiram Epton. El día después del chasco, 2 mileritas estaban cruzando un campo. Sabemos solo el nombre de uno, Hiram Epton. Y Epton tuvo una visión donde vio que Cristo, en vez de venir a la tierra el 22 de octubre de 1844, entró al lugar santísimo para comenzar una obra de juicio. Es decir, que en realidad la Iglesia Adventista es una obra de Dios. Guillermo Miller y todos los estudiosos, y lo mismo que los apóstoles, necesitaron una revelación de Dios. Es decir, Dios tiene que intervenir porque es un misterio y toda su salvación. Por eso, los chascos que podamos tener, hay que seguir adelante porque lo nuestro y la misión de cada ser humano es recibir a Dios, es unirse a Dios. Y eso necesita mucho trabajo por parte nuestra y también la gracia de la intervención de Dios. Dice, palabras de Hiram Epton explicando el chasco. Dice, vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, el día 10º del mes séptimo, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo apartamento del santuario celestial y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Que Jesús vino a la boda en ese momento, a casarse con su esposa, que son los salvados. Es decir, fue al anciano de día para recibir su reino, para recibir reino, dominio y gloria, y que nosotros debemos esperar hasta que regrese de la boda. Es decir, los pioneros luego estudiaron las profecías y se dieron cuenta que Jesús había entrado en el lugar santísimo para comenzar el juicio. Esto fue algo tremendo porque se pensaba que él vendría a la tierra a juzgar, ¿no? Luego se les dijo que profetizaran de nuevo con una mejor comprensión, que significa lo de Apocalipsis 10, cuando habla de que entonces Juan pidió el librito, lo comió, y la boca fue dulce, y el vientre amargo, un orden normal. Es decir, comer el libro significa comprender el libro. Después de pasar por todas las pruebas de burlas y de la gente, que el chasco, pero que representa ya el origen de la Iglesia Adventista. Comer ese librito, experimentar su dulzura en la boca y luego en el vientre, que significa, aunque sea amargo, significa comprenderlo y anunciarlo. Sobre todo anunciarlo, pues es una labor difícil, como sabemos, pero tenemos que llevarlo a cabo. Dice, luego se les dijo que profetizaran de nuevo con una mejor comprensión. Y este mensaje se halla en Apocalipsis 14, del 6 al 12. El mensaje de los 3 ángeles. La comprensión, pues, de la misión que tiene la Iglesia Adventista es, claro, el juicio, anunciar el juicio. Estamos pendientes de ser cada uno de nosotros juzgados en el cielo, pero que el anuncio ya muy concreto, lo que tenemos que enseñar, es el mensaje de los 3 ángeles. La mayoría de los que se habían unido al movimiento milerita por emoción lo abandonaron y solo quedó un pequeño remanente. El pequeño remanente que permaneció fiel llegaría a ser la Iglesia Adventista del séptimo día, que por la misericordia de Dios nosotros somos miembros y creyentes. Y ahora ya vamos a concluir
porque la hermanita White nos va de alguna manera a decir la suerte que tenemos de ser adventistas y la misión que tiene la iglesia adventista, que esto es precisamente el mensaje más importante. ¿Por qué existimos, queridos hermanos? No es coincidencia que Dios levantara a la iglesia adventista del séptimo día, poco después de 1844, para cumplir el cometido de profetizar de nuevo en el tiempo del fin. Estamos al final ya, queridos hermanos. Anunciándole al mundo que Dios está juzgando en el templo celestial a los que profesan, adoran a Dios. Esta es otra, porque los que no conocen a Dios ni conocen a Jesucristo realmente y llevan una vida que no es evangélica, pues por la ignorancia y por la maldad, desgraciadamente, pues se van a perder. Y solamente van a ser juzgados aquellos que profesaron a Jesucristo. Dios estableció esta organización, la Iglesia Adventista, con sus ramificaciones en todo el mundo, para facilitar la predicación de los mensajes de los tres ángeles al mundo. Esta es la razón de nuestra existencia y hay de nosotros si no cumplimos el cometido. Es decir, aquellos que dicen, no, es que eso de la iglesia adventista es una institución, la institución, esto siempre se pervierte. Juan no podía realizar, y es un símbolo lo que en Apocalipsis 10, cuando este ángel poderoso le dice a Juan que profetice a todo el mundo, es un símbolo de la iglesia adventista. Es decir, y este señor que tiene una iglesia en un pueblecito, en una capital, este señor no puede evangelizar a todo el mundo. O un equipo de personas que tienen esa vocación y van por ahí pues levantando una iglesia o dos porque no pueden hacer más. No. El anuncio de Dios es una advertencia a todo el mundo, a todo ser humano. Esto necesita una institución que pueda estar en todas partes, organizada, hasta el último rincón del mundo. Y sin una institución esto no se puede hacer. Por esto, sí, adelante. Quería comentar algo, porque este tema de la iglesia adventista siempre en ciertas filas adventistas hay que tener mucho cuidado, porque hay personas, la hermana White le llama el escuadrón traidor. Cuestionan la legitimidad de la iglesia adventista por los pecados que comete. Entonces dice, no, la iglesia adventista cayó. La iglesia adventista ya no es la iglesia adventista de antes. La iglesia adventista apostató. Tenemos que salir de la Babilonia, que es la iglesia adventista. Se ha convertido en hija de Babilonia, bla, 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 bla. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la iglesia adventista es un movimiento profético. Está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 10. Los testimonios inspirados de la sierva del Señor confirman que este movimiento llegará hasta el final. Dios levantó este movimiento adventista que vino a ser iglesia, pero que no es una iglesia. Una iglesia establecida como la bautista, como la evangélica, la presbiteriana, es una iglesia cerrada doctrinalmente. Tú no puedes cambiar esa iglesia. Tú eres un bautista y tienes una idea contraria a las creencias bautistas, tú ya dejas de ser bautista. Te dices, usted quiere ser de bautista, pero tiene esa creencia, bueno, abra su propia iglesia o vaya a otra gente, porque acá no creemos eso. Sin embargo, la iglesia adventista es un movimiento, y el ser movimientos a nosotros, según la misma Biblia, vamos recibiendo luz, conocimiento del cielo a medida que pasa el tiempo. Hay verdades que se van desarrollando, hay verdades establecidas y hay verdades que están en estudio. ¿Por qué? Las 28 doctrinas de la iglesia adventista están debatidas, están definidas y ya son doctrinas. Pero hay otras verdades que todavía están en estudio.
especialmente las escatológicas, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, no, que la iglesia es ecuménica, yo siempre digo, Dios levantó un movimiento, Dios levantó una iglesia para el tiempo del fin, pero Dios nunca levantó una corporación. La corporación es otro concepto de organización que la iglesia adventista ha tomado, ¿sí? Pero que en su momento Dios debe purificar esta iglesia. No hay en la iglesia adventista una idea definida sobre lo que es una corporación, si fue de Dios o no fue de Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos que este movimiento llegará hasta el fin del tiempo de gracia por el poder de Dios. Va a cumplir su misión, pero antes tiene que ser purificado. Hay hombres y mujeres que están siendo un estorbo, siendo un problema, siendo un impedimento para la predicación del mensaje de los tres ángeles, que es una plataforma de verdad, una plataforma donde hay muchas verdades que se deben predicar. Fíjense ustedes que en el mundo solamente hay dos iglesias cristianas que tienen cobertura global, solamente dos. Es la iglesia católica, apostólica y romana, Babilonia, está en todo el mundo, y es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia no católica que tenga mayor o igual cobertura en los países del mundo como la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, cuando esta iglesia sea zarandeada y sea duramente probada, Dios quitará a los que estorban para la obra del Espíritu Santo y quedará ese remanente en la iglesia que terminará la obra. Ahora, si nosotros pensamos que la iglesia adventista apostató y salgan de la iglesia es ecuménica, la iglesia sector, y salgan de la iglesia, esta iglesia adventista, una vez purificada, puede cumplir el mandato del mensaje de los tres ángeles que predica a todo el mundo, ¿sí? Su mensaje completamente visible. La iglesia, por ejemplo, evangélica, bautista, pentecostal, no puede cumplir porque hay países en los que ni existe, no está ausente. Pero la iglesia adventista está presente en prácticamente todos los países del mundo, en todo el globo, tiene una cobertura completamente universal. Y esta iglesia hoy es la Odisea. La Biblia la describe hoy como una iglesia que tiene muchas cosas que mejorar, tiene serios problemas. Pero esta iglesia debe ser purificada. Pero en su universalidad, los que queden en cada país en que la iglesia adventista se encuentre serán llenos del Espíritu Santo. Y cada uno en su lugar cumplirá los designios del Altísimo de predicar este mensaje. Cuando escuchemos a ese escuadrón traidor, que suele llamar a la hermana Joya así, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese tipo de gente, ese escuadrón traidor que está dentro de nosotros, pero que no son de nosotros, pero que están puestos por el enemigo para sembrar cizaña, dudas, incertidumbres, zozobra, son los que en su momento, cuando venga la crisis, se irán. ¿Cómo será? Yo no lo sé, pero se irán. Y aquellos que permanezcan firmes en la fe, que hayan establecido una relación espiritual, íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, permanecerán fieles. Eso es la iglesia de Dios,
que dará su mensaje a todo el mundo y se sumarán, porque los que se fueron dejaron bancas vacías. Los llenarán los obreros de la hora 11ª. Aquellos hombres y mujeres que escucharán a último momento las verdades de los santos. Porque esta iglesia la levantó Dios, no la levantó Miller, no la levantó la hermana White, no la levantó Jaime, Edson y tantos otros pioneros. Este es un movimiento de Dios para el tiempo del fin. Y este barco, como lo suele llamar la hermana White, llegará a puerto. ¿Contigo o sin ti? ¿Conmigo o sin mí? O con cada uno de nosotros o sin nosotros. Pero esta iglesia va a triunfar. Este es un movimiento de Dios para gloria de su nombre y para que cumpla los designios del Altísimo. Cuidado, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si tú hablas mal de la iglesia adventista. Tiene problemas muy serios, es así, muy serio. Pero Dios se encargará. Dios se encargará. Confía, confía en Dios. Tú dices confiar en Dios, bueno, sigue confiando en Dios. Dios se encargará en su momento de traer un evento, como lo hablamos hace poco tiempo atrás, y ese evento se va a encargar de realizar un zarandeo, una prueba, va a cribar, va a zarandear a todos los adventistas. Y ahí nos volveremos a ver las caras. ¿Dónde estarás tú? ¿Seguirás con tus herejías? ¿Seguirás con tu fidelidad a Dios? Solo el Espíritu Santo conoce tu corazón, el mío y el de cada uno de nosotros. Pero Dios va a terminar esta obra con una iglesia santa, brillante. La hermana Juana la mira con rostros emblanquecidos de santa consagración, que salían a predicar el Evangelio y no le tenían miedo a nada. En el momento de mayor persecución, más valor tenían. Fíjate tú lo que nos espera a aquellos fieles que nos mantengamos firmes en la fe. Amén. Cuanto peor se ponga el tema, más fuerte será su celo por Dios. Esta iglesia está llamada para vencer y vencerá, porque del remanente de esa iglesia saldrán con arpas los 144,000 de esta iglesia, la última. Y ya la Odisea, hoy estamos todos mezclados. Hoy estamos todos mezclados. Es inevitable. Estamos lo tibio, lo frío, lo caliente, lo medio tibio, lo hervido, lo congelado. Estamos todos juntos. Pero cuando Dios obre y tome las riendas directas de su iglesia a través de su Espíritu Santo, eso se va a terminar. Van a quedar los fríos y van a quedar los calientes. Los fervorosos, los temerosos de Dios, los intrépidos, los valientes. Y van a quedar atrás todos los demás, los que no merecen, porque han despreciado la voz de Dios todo el tiempo estando dentro de la iglesia. Confiemos en Dios, siempre. Eso no. Muchas gracias, hermano Gerardo. Bueno, vamos a terminar con unas palabras de la bonita Ivette. Y Mía, no, unas palabras mías. no. Perdón. Es verdad. De la bonita Elena White. Ah, Sí. Sí, porque yo dije, yo no voy a decir Es que nada. estoy emocionado con todo lo que ha dicho Gerardo. Muy bien. Entonces, dice así la hermanita White. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Esta es la función defensiva, ¿sí? Para ver dónde está el error. Y para ser portadores de luz, misión ofensiva en esta batalla de la gloria de Dios y salvación de las almas. Es decir, somos portadores de luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Es un gran privilegio, hermano.
Sobre ellos, nosotros los miembros de la Iglesia Adventista, ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia, la máxima importancia, salvación de las almas en este tiempo del fin. Cuando el enemigo está con más violencia, pues mayor será la gracia y la fuerza para vencer por la gracia de Dios. Se nos ha confiado la obra de la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba tu atención. Amén. Hermanos, fijaos la responsabilidad y la gracia que hemos recibido para ser auténticos protagonistas de esta misión en unión con Jesucristo. Y la hermanita Elena White ahora nos va a hacer una reflexión. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir este tiempo tan glorioso y tan grande? Se titula así este mensaje de la hermanita Elena White para nosotros. Viviendo en el día de expiación. Por eso cuando el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación del pueblo, para purificar todos los pecados. Ahora, en este tiempo, queridos hermanos, el sumo sacerdote Jesucristo está en el lugar santísimo en el cielo, haciendo esa purificación. Fijaos la obra mayor que nos ha confiado el Señor, que puede confiar el Señor en este momento. Nosotros tenemos que anunciar entre los tres mensajes de los tres ángeles. Además, tenemos que anunciar que estamos en el tiempo de la expiación. Y el día de expiación era un día de llamada para todo el pueblo de Dios, de gran convocación será. Día de gran convocación, donde todo el pueblo tenía que estar allí en el santuario, es decir, junto al santuario, para acompañar al sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación. Y en ese día tenían que ayunar, no hacer trabajos serviles, estar junto al santuario, unirse a las oraciones del sacerdote, a la acción de purificación y expiación de los pecados, porque todos somos pecadores y era obligación de todo el mundo estar allí para también quedar purificados. Entonces, si ahora el sumo sacerdote está en el lugar santísimo oficiando esa labor de expiación y de purificación, resulta que toda la humanidad, pero sobre todo los adventistas, los que creemos en esta verdad, tenemos que estar llevando una vida más santa que nunca, en ninguna etapa de la humanidad. Pero eso quiere decir, entonces tenemos que ayunar todos los días hasta que quedemos. Entonces tenemos que estar todos juntos al templo, concentrados, pensando. No se trata de eso. Se trata de que este tiempo de purificación que se está realizando, que significa que Jesús te está trabajando para purificarte a ti también, entonces requiere una vida espiritual mayor que nunca en la historia de la humanidad. Eso lo dice mejor la hermanita Elena White, como vamos ahora a leer y terminar. Viviendo el día de expiación. Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Los ángeles de Dios se están comunicando con los seres humanos. La pregunta clave es, ¿qué están comunicando? Eso es la instrucción, es decir, la formación, la conciencia de lo que está pasando. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta
el interior del santuario, en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, tal como lo hace el sacerdote. Nosotros tenemos que experimentar esto, pero naturalmente fuera del lugar santísimo, pero espiritualmente tenemos que estar allí con Jesús. Pero además dice la hermanita que desgraciadamente, si nos descuidamos, no seguiremos a Jesús en esta labor que está haciendo. Esto sería el mensaje concreto para nosotros. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres en este momento del tiempo del fin de una manera especial. La iglesia del cielo, unida a la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo como nunca. Debe producirse una purificación del alma de cada uno de nosotros. Aquí en la tierra, yo diría, acompañando al Señor en el cielo, Jesús, en el lugar santísimo, está intercediendo ante el Padre, purificándonos. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermano José Antonio. Amén. Muchas gracias. Muy bonita predicación. Sí. Que el Señor nos bendiga para que podamos ser parte de ese pueblo de Dios. No de libro, de nombre, sino de espíritu y verdad. Amén. La iglesia adventista es un regalo que Dios le da a la humanidad en la última generación, para que podamos nosotros ser parte funcional de los planes de Dios para este tiempo. Crisis vienen seguro, pero Dios también tiene su agenda. La iglesia adventista la irá desarrollando según los designios de Dios. Quiere el Señor santificarnos, prepararnos y preparar a otros para el encuentro de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. El deseo y nuestra oración. Amén. 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 Hermano José Antonio, vamos a hacer una oración de despedida. Hermanos, inclinemos la cabeza para dirigirnos a nuestro Dios Padre, por la gracia de Jesucristo en el Espíritu. Padre, gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra y sobre todo por la gracia de la Iglesia Adventista y el don que nos has concedido de ser miembros de él. Ayúdanos a ser apóstoles, fieles y esforzados para anunciar en esta etapa final de la humanidad la salvación de Jesucristo, para anunciar el juicio que se está haciendo en el cielo y que podamos convertir y llevar muchas almas a tu gloria. Amén. Jesús ahora está desposándose con tu esposa. Nosotros somos el reino de Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti, Padre, y recibir de Jesús la gracia de poder unirnos a Él, santificarnos y participar de tu boda en la gloria celestial. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Feliz sábado otra vez para todos. Amén. Hermano, Sábado. hermano, Feliz sábado. hermana ahí. Gracias, hermanos. Feliz sábado, bendiciones. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Sí. Maranata. 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 Muy pronto. Muy pronto. Amén. Amén. Consagremos nuestras vidas. Amén. Preparémonos para lo que está por venir. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones.